Hay cosas que no buscan explicación, solo ocurren. Un callejón donde el terror te reclama. Una figura que se arrastra por la pared anunciando lo inevitable. A veces, la muerte no se despide en silencio. A veces, deja huellas. Esto es Antimonio, y esta es su historia. La última despedida. Corría el año 1994. Yo tenía apenas 14 años cuando aquella noche, marcada por una tormenta feroz, me enfrenté a algo que jamás podré olvidar. Rayos y relámpagos desgarraban el cielo, iluminando brevemente la inmensa negrura que parecía devorar todo a su paso. Los truenos sacudían la tierra como si fueran los latidos de una bestia oculta en el aire. El viento soplaba con una furia sobrenatural, retorciendo las ramas de los árboles como si intentaran escapar de una presencia invisible. Eran las 4 de la madrugada cuando mi abuelo y yo bajamos para ordeñar las vacas, pero faltaban algunas. No habían llegado a la ordeña, así que decidimos salir a buscarlas a pesar de la tormenta. A cada paso, la tierra parecía aferrarse a nuestras botas con su humedad pegajosa, como si quisiera que nos quedáramos ahí, atrapados en la madrugada. El sonido de la lluvia era ensordecedor. Cada gota golpeaba las hojas y los techos de zinc como una sinfonía caótica. Cuando pasamos por un viejo conjunto de casas abandonadas, vi la silueta de alguien moviéndose en la distancia. Era la esposa de Don Miguel. Ella vivía con su esposo en una de esas casas antiguas y sombrías, lugares que siempre habían estado vacíos, exceptuando a esa pareja. Cuando la vi, iba completamente empapada. Sus ropas se adherían a su cuerpo, el agua chorreaba por su rostro, y sus ojos, enrojecidos, reflejaban algo más que tristeza, reflejaban miedo. Intentamos ayudarla, ofrecerle algo para cubrirse, pero rechazó todo con un leve movimiento de cabeza. Su mirada estaba perdida en algún lugar que nosotros no podíamos ver. Sus labios temblaban, pero no decía nada. Apenas logró explicarnos lo que había sucedido. Don Miguel había regresado a la casa a la 1 de la madrugada, completamente mojado por la lluvia, y encendió un fogón para calentarse. En medio de la oscuridad, su cuerpo se desplomó de golpe. Un grito ahogado y el peso de su figura cayendo contra el suelo marcaron el último sonido que hizo. Ella lo dejó ahí. No pudo salir a pedir ayuda hasta que empezó a amanecer. Al escuchar esto, mi abuelo y yo olvidamos la búsqueda de las vacas y fuimos con ella a la casa. Pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada con seguro, sin manera de entrar. Nos acercamos a la ventana. No se veía nada, solo el revoloteo de murciélagos que salían disparados ante la presencia de la tormenta, chocando contra las paredes como sombras vivientes. Mi abuelo, con miedo en la voz, me dijo: «Asómate bien. Fíjate qué ves». A pesar del miedo que ya sentía, aparté un ladrillo de la ventana y miré dentro lo mejor que pude. Nada, solo sombras, el reflejo del fuego danzando en la habitación, las paredes húmedas y el olor a tierra mojada que se filtraba a través del aire. Hasta que un relámpago iluminó todo. Por un instante, la casa se llenó de luz, y en una esquina, lo vi. El cuerpo de Don Miguel estaba tirado cerca del fogón, inmóvil. Pero en el otro extremo, de pie, también estaba él. Me miró directamente. «Aquí estoy. Estoy bien. No pasa nada», dijo con calma. Su voz era la misma. Su rostro también. Pero algo estaba terriblemente mal. Mi abuelo me vio palidecer y entendió que algo no estaba bien. Salimos de ahí con los caballos a toda velocidad, galopando contra el viento, sintiendo que cada gota de lluvia nos empujaba más y más lejos. Cuando al fin conseguimos ayuda, regresamos a la casa, pero Don Miguel ya no estaba en la esquina. Solo quedaba su cuerpo inerte cerca del fogón. Hasta la fecha, no sé si quiso despedirse, o si solo nos quería espantar. Lo único que sé es que, cuando las tormentas se alzan y los rayos iluminan la oscuridad, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no ver una figura en la esquina, sonriendo, diciéndome que todo está bien. Pero algunas veces, el terror no solo deja huellas, las persigue. Así comienza el lamento de las 3. Cuando la enfermedad de mi tío abuelo se agravó, mi abuela tuvo que viajar a Monterrey junto con mi mamá, mi tío y mi tía. La visita al hospital era inevitable, pero todos sabían que su tiempo se agotaba. Él no quería morir en un hospital, quería partir en casa, pero los doctores negaron su salida. Así que, mientras mi abuela estaba en el hospital,
Mi mamá y mis tíos tuvieron que quedarse en la casa, esperando noticias. La noche avanzaba con una extraña pesadez. Eran las 3 de la madrugada cuando, de repente, un estruendo sacudió la cocina. La puerta de hierro comenzó a azotarse violentamente, golpeando una y otra vez como si algo, o alguien, quisiera entrar. El ruido era fuerte, desesperado, como si cada golpe llevara a una urgencia inexplicable. Mi tío, venciendo el miedo, se acercó lentamente. Su respiración era entrecortada. Sus manos temblaban al alcanzar el picaporte. Al abrir la puerta, nada, solo el aire frío de la madrugada, el sonido lejano del viento y la oscuridad absoluta. Confundidos, regresaron al cuarto. Pero mi mamá seguía intranquila. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vio. En la puerta, parado en el umbral de la cocina, estaba un perro negro. Sus ojos eran vacíos, 2 pozos de sombras infinitas. Su pelaje se fundía con la oscuridad misma, y su respiración era lenta, casi controlada. Pero lo más aterrador vino después. Sin moverse de su posición, el perro comenzó a caminar, pero no sobre el suelo. Sus patas avanzaban lentamente por la pared, trepando con movimientos antinaturales hasta alcanzar el techo. Allí se quedó, inmóvil, observándolos desde arriba. El miedo paralizó a todos. Mi mamá, mi tío y mi tía se metieron bajo las sábanas, rezando desesperados, sintiendo cada palabra como una súplica. Silencio. El tiempo se estiró en esa oscuridad sofocante hasta que, finalmente, mi mamá se armó de valor y se asomó. Nada. El techo estaba vacío. El aire se sentía menos denso, y poco a poco lograron calmarse. Pero mi mamá no podía dormir. Algo le decía que aún quedaban sombras en esa casa. Decidió salir al patio, donde encontró a mi abuela. Con voz temblorosa, le contó lo que había pasado. Al principio, nadie le creyó, hasta que mencionó la hora en que comenzó todo. Las 3 de la madrugada. El rostro de mi abuela palideció, porque en ese momento, en el hospital, su hermano había dejado de respirar. Al día siguiente, cuando la luz del día se filtró por los rincones de la casa, mi mamá y mis tíos se dieron cuenta de algo que les heló la sangre. En el techo y en la pared aún quedaban impresas las huellas del perro. No fueron un sueño. No fueron producto del miedo. El mensaje estaba ahí, marcado sobre la casa como una advertencia. Hasta el día de hoy, mi mamá dice que, cada vez que escucha el golpeteo del viento contra una puerta de hierro, siente que alguien está tratando de entrar. O tal vez, tratando de despedirse. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo capítulo de Antimonio.